Dios los bendiga, mis hermanos y mis hermanas. Una vez más estamos de vuelta aquí. Bienvenidos a su espacio, El Ocaso de un Pastor. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Matamoros, Coahuila, ¿verdad? Para todo el mundo. Y en esta ocasión, ¿verdad? Tenemos un invitado especial que viene desde El Paso, Texas, aquí a esta ciudad de Matamoros, Coahuila, y el cual el día de hoy nos traerá un mensaje de la palabra del Señor, ¿verdad? Espero que sea de bendición para todas aquellas naciones que están escuchando o están viendo este video, ¿verdad? Por lo tanto, le damos la bienvenida al hermano Juan Franco, ¿verdad? El cual está con nosotros. Bienvenido, hermano Juan Franco. Dios los bendiga, pues aquí estamos. Dios los bendiga a todos los que nos están mirando por este medio, ¿verdad? Y estamos aquí de visita, pero donde quiera que llegamos nosotros nos encontramos que el ángel del Señor nos acompaña donde quiera que andamos, esperando, ¿verdad? Que este día sea de bendición esta palabra, ¿verdad? Hasta donde pueda llegar, que aquellos que están ahorita, ¿verdad? En los momentos, en las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, pues puedan también tener una palabra que los aliente, una palabra que los saque adelante y nos lleve a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues hoy, ¿verdad? Vamos a estar viendo, tenemos aquí una palabra que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y pues le hemos titulado Las señales de los cristianos o de los creyentes. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor Jesucristo, hablando, ¿verdad? Ahí en Marcos, en el libro de Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18, ¿verdad? Nos habla, y pues yo creo que si nosotros ponemos atención a la palabra del Señor, ¿verdad? Esta palabra no solamente era para los discípulos. Esta palabra es para todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo, para todo aquel que ha sido lavado con la sangre del Cordero, para la iglesia en general, ¿verdad? Y vamos a dar lectura, hermanos, a estos dos versículos de la palabra del Señor. Nuevamente, ahí en el libro de Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18. Y la palabra del Señor, ¿verdad? Se lee de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así es que, hermanos, hoy estamos viendo, ¿verdad?, cómo las iglesias, ¿verdad?, de este tiempo, las iglesias que estamos viviendo en esta dispensación de la gracia del Señor, tenemos, hermanos, un mandamiento de parte de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia, para los creyentes, para todos aquellos que hemos aceptado en nuestro corazón y hemos hecho un compromiso con el Señor de servirle, de adorarle, de glorificarle. Pero lo más triste, hermanos, es que la iglesia en general, ahorita tenemos una situación que, ¿por qué no se ven las señales? Aquellas señales que se hicieron, ¿verdad?, en la iglesia primitiva, pero pues bueno, mucha gente dice, son otros tiempos, son otras cosas, pero pues Cristo no pasa de moda. Cristo no es una moda. El Señor Jesucristo es algo maravilloso y la palabra nosotros la tenemos, ¿verdad?, como la guía para nuestras vidas. Tenemos aquí unos escritos, hermano, dice que las escrituras enseñan con claridad que Cristo quiere que sus seguidores hagan señales y milagros mientras anuncian el evangelio del reino de Dios. O sea que todos nosotros podemos, pues no buscar, sino que desde el momento en que nosotros, cada uno de nosotros que recibimos a Cristo en nuestro corazón, nosotros debemos de saber que somos sellados con las arras del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios,
nosotros sabemos que tenemos ese compromiso con Dios y nos lleva el Espíritu Santo, nos ayuda a poder hablar de la palabra, a poder hacer las cosas que el Señor Jesucristo dejó escritas para que nosotros cumpliéramos con ese mandamiento. A mí pues yo leyendo esta palabra, hermanos, yo me daba cuenta que la iglesia en general, en sí, hermanos, hemos dejado de hacer o que se vean estas señales en las iglesias. ¿Por qué? Por falta de búsqueda de Dios. Nosotros, si volvemos a la senda antigua, como dice la palabra, entraremos en una comunión con Dios y estaremos llenándonos de esa presencia de Dios. Aquellos hombres de los cuales habla la Biblia, que era la iglesia primitiva, también tuvieron problemas, también tuvieron momentos difíciles, aunque nosotros podemos ver, ¿verdad?, que ellos anduvieron con el Señor Jesucristo. Probablemente no les bastó, hermanos, para poder entender en sí el propósito que era esto, ¿verdad?, de que Dios, por medio del Señor Jesucristo, nos estaba mandando a predicar las buenas nuevas de salvación. Pero llegó un momento, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, antes de partir, antes de ascender al cielo, hermanos, le dijo a la iglesia, les dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén. ¿Por qué? Porque había una promesa de Dios. La promesa de Dios era de que todos iban a ser llenos del Espíritu Santo. Así es que, hermanos, cuando nosotros entendemos que la búsqueda del Espíritu Santo es muy importante para la iglesia de ahora, ¿por qué, hermanos? Porque así lo dice la Escritura, ¿verdad? Y en Hechos 1:8, hermanos, estamos viendo que esa promesa, ¿verdad?, era para todo aquel que había recibido a Cristo Jesús en su corazón. Igual para ahora nosotros. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos 1:8, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es muy bonito, hermanos. Es muy bonito cuando nosotros buscamos con todo nuestro corazón, nos humillamos delante del Espíritu Santo, hermanos, y le decimos al Espíritu Santo, ayúdame, yo quiero predicar, ayúdame, yo quiero testificar del poder glorioso que Dios hace en mi vida. Así es que si Dios, a través del Señor Jesucristo, ha hecho milagros en mi vida, yo puedo predicar para que también aquellos que escuchen la predicación de la palabra por medio de nosotros como cristianos, también puedan tener un milagro en sus vidas. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios está esperando de su iglesia, hermanos? Que nos llenemos de la presencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que se sigan viendo estas señales. Qué bonito, hermanos, cuando el Señor Jesucristo les dijo a aquellos hombres, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Por qué les decía estas señales seguirán a los que creen, hermanos? Porque ahí en unos versículos anteriores, hermanos, estamos viendo cómo a la gente, los primeros personas que fueron a ver el sepulcro del Señor Jesucristo y vieron que el sepulcro estaba vacío, corrían y les avisaban a los discípulos. Y ellos, pues simplemente no creían, hermanos. Eso, ¿verdad?, es muy difícil a veces de entender, ¿verdad? Porque si vemos que aquellos hombres, hermanos, que anduvieron con el Señor Jesucristo, no creían, ahorita en estos tiempos la gente no cree. La gente no cree, ¿por qué? Porque no ve nada. Entonces, nosotros tenemos que enseñarles con nuestro testimonio, ¿verdad?, con nuestro testimonio de vida y nuestra fe, hermanos, que en el creer está el milagro que Dios quiere hacer. Vemos, ¿verdad?, que también dice la palabra que iban otros dos hombres de camino y también el Señor les dijo que tenían o que les dijeran a sus discípulos que estaría con ellos, hermanos. Pero tampoco creyeron. Entonces, cuando les dice el Señor, y estas señales seguirán a los que creen, eso quiere decir, hermanos, que si nosotros creemos, nosotros seremos llenos del Espíritu Santo y estaremos orando por las personas, pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán.
Amén. Esto nosotros, ¿verdad?, debemos de llevarlo a cabo, hermanos. Debemos de entrar en una comunión, debemos de buscar al Señor por medio del Espíritu Santo para poder nosotros también hacer lo que el Señor Jesucristo quería que hiciéramos. Ahí, hermanos, dice aquí la palabra, ¿verdad?, en Mateo 10:1. Miren lo que dice, hermano, en Mateo 10:1. Oh, glorioso Dios. Mateo 10:1, hermano, es algo maravilloso cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios y empezamos, o sea, dejamos que esa palabra sea en nosotros algo maravilloso. Dice la palabra en Mateo 10:1. Entonces dice, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que les echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Buscar al Señor con todo nuestro corazón, humillarnos delante del Dios Todopoderoso, porque esto que dice la palabra de Dios, dice aquí que ya, o sea, que a los discípulos les dijo esto, hermanos. Pero nosotros, dice la palabra del Señor, hermanos, que si nosotros, ¿verdad?, que hemos creído en el Señor Jesucristo, también somos discípulos del Cristo de la gloria. Entonces, hermanos, estas palabras también son para nosotros, para la iglesia de este tiempo. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Buscar al Espíritu Santo de Dios. Todo esto, hermanos, nosotros, yo creo que muchos de nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero ¿por qué no lo hacemos? Pues muchas de las veces, hermanos, estamos viendo cómo las cosas, ¿verdad?, de este tiempo, el trabajo, los problemas, las situaciones, nos quitan mucho tiempo, pero hermanos, debemos de darle a Dios su tiempo. Debemos de darle a Dios, dice la palabra del Señor, que primeramente tiene que estar Dios antes de todas las cosas. Pero nosotros, hermanos, pues muchas de las veces, ¿verdad?, hacemos todo lo contrario. Pero bueno, estas señales, hermanos, que hacen los discípulos verdaderos, dice, confirman que es genuino el mensaje del Evangelio, que ha venido a la tierra con poder el reino de Dios. Y que es Cristo, que el Cristo vivo y resucitado acompañará a su pueblo y obra por medio de él. O sea, todos nosotros, hermanos, debemos de saber que el Señor Jesucristo no nos deja solos. Que si muchos de nosotros tenemos miedo de ir y predicar el Evangelio, hermanos, debemos de saber que no vamos solos. El Señor siempre va a estar con nosotros. Él dijo, ¿verdad?, no tema, es tiempo de que yo me vaya, es tiempo que yo los deje, pero no los dejo solos. Les dejaré al Espíritu Santo. Así es que, hermanos, amén, cuando buscamos nosotros con todo nuestro corazón al Espíritu Santo, eso nos da la seguridad, hermanos, de que no estamos solos. Mire, ahí en Juan 10:25, hermanos, la palabra nos muestra, ¿verdad?, de cómo la palabra de Dios nos lleva a entender todo lo que el Señor Jesucristo quería que nosotros viéramos y entendiéramos. ¿Por qué? Porque necesitamos estar seguros de lo que andamos haciendo. Ahí en Juan 10:25 dice la palabra del Señor: Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Por qué, hermanos? Porque los judíos lo rechazaban, porque había mucha gente, hermanos, que no le creía, pero ya decía él, ya no me crean a mí, crean en las obras que yo hago, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque en ese tiempo había mucha gente incrédula. Ahorita en este tiempo también hay mucha gente incrédula. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, se encarga de hacer a través de aquel que le cree, a través de aquel que le busca, esas mismas obras, hermanos, para que el Evangelio, hermanos, siga avanzando, para que el Evangelio siga llegando a los corazones, a las almas perdidas, y un día también esas almas puedan levantarse en el nombre de Cristo Jesús y llevar las buenas nuevas de salvación a
nosotros. Así es que, hermanos, pues yo creo que las señales se pueden seguir haciendo, hermanos. ¿Por qué? Porque todo esto, hermanos, es muy bonito cuando el hombre que cree en el Señor Jesucristo camina bajo la unción, bajo la presencia del Espíritu Santo. Esas señales seguirán apareciendo, hermanos. Mire, tenemos un ejemplo, hermanos, de cómo la iglesia primitiva, aquellos hombres que creían en el Señor Jesucristo, podían caminar haciendo estas señales, hermanos. Ahí en Hechos 10:38, vemos cómo todo esto es verdad, hermanos. Todos los que hemos creído en la palabra del Señor es algo maravilloso. En Hechos 10:38, hermanos, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por medio del diablo, porque Dios estaba con él. O sea, muchos de nosotros tenemos miedo a lo que puede pasar. Pero si el Señor Jesucristo, hermanos, nos da ese poder a través del Espíritu Santo, si el Señor Jesucristo nos acompaña donde quiera que andemos, debemos de saber que todo lo que nosotros declaremos es porque ya Dios nos ha dicho que va a respaldar nuestras vidas. Todo lo que nosotros hablemos, lo que nosotros, hermanos, le digamos a la gente, ¿sabes qué? Es que esto va a pasar, y eso va a pasar. Había un hombre, hermanos, de la Biblia, un hombre que decía: en cuya presencia estoy, y declaraba las cosas, y las cosas se hacían. ¿Por qué, hermanos? Porque este hombre tenía una relación con el Dios Todopoderoso. Si nosotros hacemos eso con el Cristo que ahora conocemos a través de la Biblia, el Cristo que nos ha llenado de muchas bendiciones, hermanos, hoy podemos hacer esas señales. Esas señales todavía existen. Esas señales, hermanos, nosotros podemos caminar de la mano del Señor Jesucristo. Y todo esto vendrá a ser una bendición, no nada más para ti que nos estás viendo, para tu familia, para todo aquel que está cerca de ti, porque tú puedes testificar. Mucha de la gente, hermanos, hay muchos creyentes que ya tienen tiempo en el Evangelio, pero que no se animan a predicar la palabra de Dios. Hay mucha gente, hermanos, que están trabajando en lugares donde hay mucha gente, pero que la gente no sabe que son cristianos. Hermanos, nosotros debemos dejar que la presencia del Señor salga de nuestras vidas, hermanos. La palabra, hermanos, dice que nosotros somos aquí en la tierra, hermanos, somos embajadores del reino, embajadores del Dios Todopoderoso. Así es que, hermanos, a veces no tenemos ni que andarle gritando a la gente: hey, yo soy cristiano. La gente se va a dar cuenta por mi modo de caminar, mi modo de hablar, mi modo de expresarme. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Cristo vino a marcar una diferencia en el hombre, en nosotros los que le hemos recibido. Y si tú ya recibiste a Cristo Jesús en tu corazón, debe de haber un cambio, el cambio que hace Cristo Jesús en el corazón de todo aquel, hermanos, que le ha recibido y que le ha recibido de todo corazón. ¿Verdad? Hay muchas cosas, hermanos. Todas estas señales, dice la palabra, dice aquí en este escrito, todas esas señales ocurrieron en la historia de la iglesia primitiva. Sí, ¿cuáles fueron? Unas de ellas, hermanos, la más, ¿verdad? Notoria fue hablar en lenguas. Hablar en lenguas, hermanos, pues ahorita hay muchas denominaciones que la gente dice: es que ahí se habla en lenguas. Sí, hermanos, pero también la palabra de Dios dice que no es muy importante hablar en lenguas, pero que si hubiera, ¿verdad?, alguien quien las tradujera, pues sería mejor, porque sería algo maravilloso. Pero bueno, esa fue una de las señales, hermanos, que la iglesia primitiva hizo, y lo vemos ahí en Hechos 2:4, hermanos, como la iglesia primitiva, ¿verdad? Pues fue una de las señales que hizo cuando el Espíritu Santo embistió a aquel pueblo, a aquellos hombres. En Hechos 2:4 dice la palabra del Señor: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba
que hablasen. ¿Qué hacían aquellos hombres? ¿Qué hacían aquellos hombres, hermanos, en estos momentos cuando estaban ellos esperando que llegara esa promesa, hermanos? Llegó, pero ellos no estaban en una fiesta, ellos no estaban esperando con los ojos abiertos viendo para allá y para acá, no, ellos estaban unánimes orando, dice la palabra de Dios, cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre de ellos. Y yo me imagino, hermanos, cómo se sintieron ellos, cómo sus corazones se llenaron de aquella palabra, de aquella presencia hermosa, hermanos, al ser embestidos de ese poder maravilloso, hermanos. A partir de ahí, la iglesia, hermanos, aquella iglesia que en esos momentos estaba despertando, aquella iglesia, hermanos, que estaba en esos momentos llena del fuego del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, hermanos, que en esos momentos aquellos hombres, ¿verdad?, brincaban y saltaban y pues, hermanos, es algo maravilloso. Yo no sé cuántos de los que nos están viendo en estos momentos han tenido, hermanos, esa bonita experiencia de tener o de ser embestidos por el Espíritu Santo. Glorioso y maravilloso. Otra señal, hermanos, de las que hacía la iglesia primitiva era echar fuera demonios. Ahí mismo adelantito, hermanos, dice en Hechos 5, 15 y 16, perdón, Hechos 5, 15 y 16, dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Imagínese, hermano, una iglesia con ese poder. Imagínese usted que está asistiendo a una iglesia, usted que está esperando cada vez que llega a esa iglesia que haya un mover del Espíritu Santo, pero a veces no sabemos ni para qué pedimos ese mover del Espíritu Santo. Debe de haber en nosotros un anhelo, un deseo, ¿verdad?, bonito de decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy delante de ti, Señor. Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Lléname de tu Santo Espíritu. ¿Para qué? Para ir, hermanos, y hacer estas señales. Imagínese usted, hermanos, ahorita que estamos en unos tiempos donde hay muchísimas enfermedades que han estado atacando nuestros cuerpos. Muchísimas enfermedades, ¿verdad, hermanos? Que pues hay veces que la gente se mira o que está temiendo, hermanos, porque no hay cura para esas enfermedades. Pero déjeme decirle que el doctor de doctores, que se llama Jesús de Nazaret, Él tiene la cura para todo tipo de enfermedades y te quiere usar a ti. Y me quiere usar a mí, y quiere usar a todo aquel que ha recibido a Cristo. Nosotros somos los instrumentos que Cristo quiere usar para que esta verdad, para que estas señales se hagan donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros caminemos. ¿Por qué, hermanos? Porque eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Yo me pongo a ver, hermanos, cómo esta palabra dice que aquellos hombres pasaban por aquellas calles, por aquellos caminos, y dice que la gente, hermanos, sacaban los enfermos y los ponían por ahí para que tan solamente la sombra de Pedro, hermanos, cayera sobre aquellos enfermos. Era tanto el poder, era tanto aquello que se miraba, hermanos, que ellos creían. Pero, hermanos, nosotros nos damos cuenta que no era Pedro, sino lo que Pedro llevaba. Lo que había en Pedro era lo que hacía aquello, hermanos. Lo único que Dios está esperando de nosotros es que haya un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto para llevar la palabra de Dios. Un corazón dispuesto que reciba la presencia de Dios y podamos caminar para que donde tú vayas, simplemente la gente pueda ver que no eres cualquier persona, sino que eres un enviado de Dios. Aleluya. Todos nosotros, hermanos, podemos hacer esas señales, pero tenemos que buscar la presencia del Dios Todopoderoso. Perdón. Dice aquí, ¿verdad?, en otra de las señales, que
escapar de la muerte por medio de una serpiente, pues era muy difícil, ¿verdad? Nosotros podemos ver, hermanos, cómo aquí, a ver, en Hechos 16, 18, más adelantito, para ver por qué nos dice esto. Hechos 16, 18, aquí lo tenemos. Hechos 16, 18 dice, y esto lo hacía por muchos días más desagradando a Pablo. Perdón, esta no es la cita. 28 del 3 al 5, perdón. 28, Hechos 28 del 3 al 5. Aquí la tenemos. Dice la palabra del Señor. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Así es que, hermanos, nosotros podemos ver, ¿verdad? Aquí en el principio, hermanos, mirábamos la primera cita que leíamos. Decía que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y se harán fuera demonios, y hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. ¿Por qué, hermanos? Porque ya el Señor Jesucristo estaba viendo que cualquier cosa que pueda venir en contra de sus siervos, de sus discípulos, hermanos, Dios tiene el antídoto. Dios tiene, pues, todo, hermanos, para proteger a aquellos. Cuando nosotros, hermanos, nos ponemos en las manos del Señor, antes de salir a predicar, antes de salir a evangelizar, hermanos, es muy necesario buscar la dirección del Señor. Es muy necesario, ¿verdad?, que nosotros nos pongamos en las manos de Dios, orando, ayunando, antes de salir, hermanos, y llevar esa palabra que va a sacar adelante a mucha gente. Palabra, ¿verdad?, de que hombres y mujeres a veces están esperando una palabra que les levante el ánimo, una palabra que los haga creer más en el Señor Jesucristo. Así es que cada uno de nosotros, hermanos, en estos tiempos debemos de saber que todavía el Espíritu Santo ahí está, hermanos, que todavía el Espíritu Santo está esperando a todos aquellos que no hemos tenido esa experiencia con Él. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo quiere salir juntamente con nosotros. El Espíritu Santo, hermanos, todavía quiere ir y alcanzar y tocar y llenar aquellos corazones de cristianos, hermanos, y de no cristianos que todavía no hemos tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Así es que, hermanos, pues yo creo que las señales se pueden seguir haciendo. Solamente hay que buscar al Espíritu Santo. Solamente esa es la solución, esa es la vía para poder nosotros como cristianos, hermanos. Si no vamos a hacer las mismas señales que las que hizo la iglesia primitiva, se harán otras, hermanos. Se harán otras, porque con Dios, hermanos, todo es posible. Así es que, pues, esto es lo que traemos hoy en este día, ¿verdad? Dios me los bendiga a todos, donde quiera que nos estén escuchando. Dios bendiga al pastor, Dios bendiga aquí a mi hermano, que es el que, pues, hace esto, ¿verdad?, para que se pueda hacer. Y pues yo creo, hermanos, que todo va a seguir bien. ¿Por qué, hermanos? Nosotros debemos de saber que hay un suceso, algo que está por venir maravilloso, que cada uno de nosotros debemos de saber que ese proceso, ese suceso que está por venir, hermanos, es algo, ¿verdad?, en el cual nosotros tenemos que estar y decir, aquí estoy, Señor. La venida de Cristo está próxima.
La venida de Cristo no sabemos si va a ser en lo que queda de este año o en el año próximo, hermanos, pero lo que sí debemos de ver es que todas las señales se están cumpliendo. Así es que Dios me los bendiga, que sigan pasando bonitos días en estos días, ¿verdad?, de fiesta, y pues saber, ¿verdad?, que con Cristo somos más que vencedores. Dios me los bendiga. Aquí paso el lugar al pastor. Amén. Que Dios me los bendiga. Bueno, mis hermanos, pues Dios me los bendiga una vez más. Gracias por la palabra que nos trajo, ¿verdad?, en esta hora el siervo de Dios. Y pues quiero decirles, ¿verdad?, que con todo mi corazón, ¿verdad?, quiero que comparta este video, le dé like ahí con una manita hacia arriba para poder alcanzar más todavía almas para Cristo, ¿verdad? Suscríbase al canal para que podamos avanzar un poquito más, ¿verdad? Teníamos unos días de receso, ¿verdad?, por cuestiones de salud, pero volvemos una vez más a entrar, ¿verdad?, con este privilegio grande de estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes, y ahora, ¿verdad?, con la presencia de nuestro hermano que pues pronto va a regresar a su lugar donde él está trabajando, allá en una de las iglesias de aquel lado, pero aquí estamos nosotros, ¿verdad?, para compartir con ustedes todo lo que Dios nos está dando. Para mí, yo quisiera, antes de irme, ya saben que me gusta orar por ustedes, por los enfermos. Si tú estás enfermo, pon tu mano en el dolor. Si tienes un dolor donde lo tengas, pon tu mano y voy a orar por ti en estos momentos. Cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias una vez más porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y en esta hora, Señor, bendice, Señor, esta audiencia, bendícele, Señor Jesucristo, llénalo, Señor, con tu Espíritu Santo, como dice la palabra, para que estas señales sigan adelante, Señor, sanando enfermos, sanando aquellas familias, Señor, que están padeciendo problemas, Señor Jesucristo, de salud, también problemas, Señor, de alcoholismo, de drogas, de todo eso, Señor, que está ahorita haciendo estragos en la humanidad. Te pido por ellos, Señor, para que el Espíritu Santo alcance los corazones de cada uno de ellos. Gracias, Padre mío, porque este día nos has bendecido con una palabra, Señor, fresca, una palabra de alcance, una palabra que llegue al corazón de cada uno de aquellos, Señor, que vean este video. Compártelo, suscríbete, dale like para que mucha gente en diferentes naciones que nos están viendo sean bendecidos, Señor, y alcancemos más almas, que el reino de Dios se extienda por todo el mundo. Gracias, Padre mío, en esta hora, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con ustedes, esté con nosotros, esté con el pastor también que viene de allá del Paso, Texas, ¿verdad?, y que pronto va a regresar. Gracias, y que Dios lo bendiga, y Dios les bendiga a ustedes, y Dios bendiga también a mi hijo que está transmitiendo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, los veo el próximo video.